Mi tío Ramón murió en 1999, en una mañana cualquiera de domingo, mientras tomaba café negro bien fuerte, como hacía todos los días, con un pan de maíz y queso fresco, escuchando la radio en la cocina de su casa en Boyacá, en el interior de Colombia. La vecina lo encontró con la cabeza recostada en el brazo de la silla, los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido en medio de cualquier noticia. Tenía 62 años, era viudo, sin hijos, y casi nunca aparecía en reuniones familiares. No tenía teléfono, ni televisión. Era de esos hombres que prefieren el silencio de la montaña a la charla vacía de la ciudad. Siempre fue visto como el extraño tranquilo. No era agresivo, no era sociable, solo, callado, reservado, un hombre que cargaba secretos en los bolsillos y cicatrices en la mirada, pero que nunca decía una palabra fuera de lugar. Cuando murió, no dejó ninguna nota, ni testamento elaborado, solo una escritura sencilla de la casa y del terreno transferida a mi madre, su hermana menor, como única pariente viva más cercana. Ella heredó la propiedad, pero nunca tuvo el valor de tocarla. Cerró todo, pagó los impuestos durante 2 décadas y dejó la casa ahí, cerrada, desmoronándose poco a poco. Con el tiempo, todos se olvidaron de Ramón. Se convirtió en una foto amarillenta al fondo del álbum. Un nombre que se decía de vez en cuando, con un pobrecito, murió, solo, pero yo nunca lo olvidé, porque cuando era niño, pasaba una semana al año con él, durante las vacaciones, y en esos días, sexta cosas que nadie más sabía. Ramón andaba con una brújula en el bolsillo, hacía anotaciones extrañas en cuadernos pequeños, y siempre salía al monte con bolsas que regresaban más pesadas de lo que salieron. Recuerdo un día en que le pregunté qué traía de allá, y me respondió simplemente, cosas que brillan demasiado para que el mundo las vea. En su momento, pensé que era una locura de viejo, pero eso nunca salió de mi cabeza. En 2022, con la casa casi en ruinas, convencí a mi madre de que me dejara encargarme de la reforma. Le dije que quería preservar la memoria de la familia y era cierto, pero también quería entender. Sentía que allí había algo inconcluso, un eco, un secreto esperando ser revelado. En la segunda tarde de limpieza, ya agotado de cargar escombros y madera podrida, noté una tabla distinta en el piso del sótano. Era más liviana y crujía con facilidad. La levanté con cuidado y, debajo de ella, encontré una caja de madera gruesa, envuelta en lona sucia. El olor era a humedad, pero la caja estaba intacta. Tenía el nombre, Ramón, grabado en el lateral y un candado sencillo de latón. Rompí el candado con una pinza y levanté la tapa con calma, como quien abre una cápsula del tiempo. Dentro, había 3 objetos: una carta doblada en 4, escrita a mano, un pequeño crucifijo de metal envejecido, y un mapa, con trazos rojos dibujados con regla y lápiz de carpintero. La carta estaba dirigida simplemente a quien encuentre esto. La abrí con cuidado. La caligrafía era antigua, firme en las primeras líneas y temblorosa al final. Si encontraste esto, es porque ya no estoy en este mundo, y porque era hora de que la verdad saliera a la luz. Durante muchos años, oculté algo que no era solo mío, algo que pudo haberlo cambiado todo, pero el miedo me venció. Este mapa lleva a un lugar que conozco bien, un lugar que casi destruye mi vida. Si decides ir hasta allá, debes saber que encontrarás más que piedras, encontrarás decisiones que tomé para protegerlos, y quizás también encuentres personas que hubieran preferido que todo esto quedara enterrado. Al final de la hoja, en letras temblorosas, había una sola advertencia: no confíes en quien haga demasiadas preguntas. No todo en la familia es lo que parece. Cerré los ojos por un momento. El sótano estaba sofocante, en silencio, pero dentro de mí, todo gritaba: la caja, el mapa, la carta. Eso era más que un recuerdo, era una advertencia, una convocatoria. Mira, tío no era excéntrico, él era el guardián de un secreto, y ahora, ese secreto era mío. Pasé los días siguientes releyendo la carta. Cada palabra sonaba diferente según mi estado de ánimo. A veces parecía una petición de ayuda, otras,
una confesión, y en algunas noches, sonaba como una carga demasiado pesada para llevar. Estudié el mapa con atención. Era un dibujo artesanal, pero preciso. Mostraba la carretera principal de la región de Gámeza, con un sendero que subía por un valle, cruzaba 2 arroyos y terminaba en una pequeña X al lado de la marca La Piedra del Silencio. Hablé con mi madre, pero dijo que nunca había oído ese nombre, y cuando le mostré el mapa a mi primo Jorge, hijo de la hermana mayor de mi madre, cambió de expresión de inmediato. Fingió desinterés, pero me preguntó 3 veces si de verdad iba a seguir esas historias viejas. Esa misma noche, decidí que iría. Me desperté a las 5 de la mañana, guardé el mapa en el bolsillo y llevé una mochila con linterna, cantimplora y un cuaderno. El sendero no era fácil, la vegetación era densa y el aire se volvía más frío a medida que subía. En cada curva, miraba el dibujo en la hoja e intentaba adivinar los puntos marcados. Después de casi 2 horas de caminata, encontré la primera referencia real, un arroyo con 2 piedras grandes en la orilla derecha, exactamente como en el dibujo. Continué, y alrededor del mediodía, llegué a la piedra. Era enorme, cubierta de musgo y completamente silenciosa. No se oía ni un pájaro, ni viento, como si el tiempo se detuviera ahí. Detrás de la piedra, había una grieta, estrecha, pero visible. Entré con cuidado, y fue allí donde encontré la primera pista real: estacas de madera vieja, dispuestas en línea recta, como si alguien hubiera intentado construir una estructura en el pasado. También había trozos de tela, un casco viejo de minería y marcas verdosas en las piedras. Toqué una de ellas, fría, densa, con brillos sutiles al reflejo de la linterna. No entendí al principio, pero luego recordé algo que mi tío solía decir cuando hablaba con mi padre: el problema de la riqueza escondida no es encontrarla, es quien va a querer quitártela después. Volví a casa con el corazón acelerado. Si eso era lo que creía que era, mi tío había escondido una mina de verdad, y trató de advertirnos, a su manera, silencioso, discreto, pero dejó el camino trazado. En los días siguientes, busqué documentos antiguos de la propiedad. Nada, solo registros comunes, hasta que encontré un sobre escondido en el fondo de un cajón, con el nombre de un abogado, Carlos M. Ortega, y una dirección mecanografiada en Tunja. Llamé allí. La firma ya no existía, pero alguien contestó, y reconoció el nombre de mi tío. ¿Ramón Ramírez? Sí, mi padre hablaba de él. Tenían un contrato, pero fue archivado hace muchos años. Pedí ver cualquier cosa que tuvieran con ese nombre. La mujer dudó, pero aceptó encontrarse conmigo unos días después. En la mañana acordada, fui a Tunja. Esperé 1 hora, y ella apareció con una carpeta antigua. Dentro había 2 documentos, una autorización de extracción mineral en propiedad privada y una cláusula de confidencialidad firmada por el propio Ramón. En ese instante, todo quedó claro. Mi tío realmente había encontrado una mina de esmeraldas, legalizó el terreno de forma discreta, y lo ocultó todo, por miedo a ser blanco de codicia, o de algo peor. Trató de proteger algo, pero ahora, eso ya no estaba protegido, porque alguien, además de mí, también lo sabía. Volví a la piedra 3 días después. Esta vez llevé una pala, una linterna más potente, y algo que hasta entonces no tenía: miedo. Ya no era solo curiosidad, ahora era diferente. Ahora sabía que ese lugar era real, que había algo enterrado, no solo en la tierra, sino en la historia de mi familia, y que mi tío, por alguna razón, eligió ocultar. La caminata fue más pesada. Cada sonido del bosque se sentía más fuerte. Cada rama que se rompía me hacía mirar por encima del hombro. Cuando llegué a la entrada de la grieta, sentí el aire más frío. La vegetación alrededor parecía haber sido movida, y había huellas en el suelo, pisadas ligeras, recientes, como si alguien hubiera estado allí, como si alguien me estuviera observando desde hace más tiempo del que imaginaba. Justo al lado de la entrada, casi cubierta de tierra,
Sexta, una botella plástica aplastada. Era de una marca que ni siquiera existía en los años 90. Eso no era antiguo, era reciente. Aún así, entré, esta vez, con más cuidado. Usé la linterna para iluminar los costados de la cueva. La estructura era más grande de lo que parecía en la primera visita. Pronto me di cuenta, eso no era una cueva natural. Había señales de excavación antigua, estacas de madera clavadas, marcas de pico, sacos rotos, un casco viejo tirado en una esquina, y en las paredes, estaban vivas, piedras verdes, cristales incrustados en la roca, esmeraldas, algunas pequeñas, otras más grandes, disimuladas entre tonos oscuros. Pasé la mano y sentí el frío de la piedra, la aspereza, la densidad. Era real, muy real. Tomé una pequeña lasca, solo para confirmar después, pero algo más llamó mi atención. En la pared más profunda, había una marca pintada con pintura roja, una línea en forma de V invertida. Mis ojos se congelaron. Ese símbolo, lo conocía, Ramón lo usaba, recuerdo haberlo visto dibujando ese mismo símbolo en cuadernos viejos cuando era niño. Una vez le pregunté qué significaba, y él respondió, sin mirarme a los ojos, es la señal de que ahí hay algo que puede cambiarte, para bien o para mal. En ese momento lo entendí. Ese símbolo era una advertencia, no sobre un peligro físico, sino sobre las consecuencias de lo que había allí. Salí de allí con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Cada paso en el sendero de regreso se sentía más lento. No llevaba solo una piedra en el bolsillo, llevaba un secreto, y tal vez, una maldición. Cuando llegué a casa, encontré a mi madre en la terraza, conversando con mi primo Jorge. Él no aparecía desde hacía meses. Dijo que estaba de paso, pero cuando me vio, su expresión cambió. Un leve apretón en los ojos, una sonrisa forzada. Entonces, ¿fuiste al lugar del mapa?, preguntó, intentando sonar casual. Guardé silencio. Él cruzó los brazos. Podemos hablar, si quieres compartir esto de forma inteligente. En ese momento, se me heló el estómago. Jorge sabía del mapa, sabía de la mina, tal vez lo supiera incluso antes que yo, y lo peor, parecía que estaba esperando el momento justo para actuar. En los días siguientes, todo se volvió más extraño. Una camioneta blanca pasaba 2 veces al día frente a la casa. Nunca vi al conductor. Encontré el buzón abierto, con los papeles del abogado fuera de orden, y una noche, el portón trasero estaba entreabierto, a pesar de que lo había cerrado con llave antes de dormir. Mi madre comenzó a ponerse ansiosa. Decía que era mejor dejar eso quieto, que tal vez era demasiado peligroso seguir con eso. Pero, ¿cómo parar? Ahora ya lo sabía. Sabía de la mina, sabía de la firma de mi tío en el documento de extracción. Sabía que Jorge sabía, y en el fondo, también sabía que esto no iba a terminar en paz. La mina ya no era solo una herencia, era una disputa, y como ya había advertido mi tío, no todo en la familia es lo que parece. Volví a la piedra 3 días después. Esta vez llevé una pala, una linterna más potente, y algo que hasta entonces no tenía, miedo. Ya no era solo curiosidad, ahora era diferente. Ahora sabía que ese lugar era real, que había algo enterrado, no solo en la tierra, sino en la historia de mi familia, y que mi tío, por alguna razón, eligió ocultar. La caminata fue más pesada. Cada sonido del bosque se sentía más fuerte. Cada rama que se rompía me hacía mirar por encima del hombro. Cuando llegué a la entrada de la grieta, sentí el aire más frío. La vegetación alrededor parecía haber sido movida, y había huellas en el suelo, pisadas ligeras, recientes, como si alguien hubiera estado allí, como si alguien me estuviera observando desde hace más tiempo del que imaginaba. Justo al lado de la entrada, casi cubierta de tierra, sexta una botella plástica aplastada. Era de una marca que ni siquiera existía en los años 90. Eso no era antiguo, era reciente. Aún así, entré, esta vez, con más cuidado. Usé la linterna para iluminar los costados de la cueva. La estructura era más grande de lo que parecía en la primera visita. Pronto me di cuenta,
eso no era una cueva natural. Había señales de excavación antigua, estacas de madera clavadas, marcas de pico, sacos rotos, un casco viejo tirado en una esquina, y en las paredes estaban vivas piedras verdes, cristales incrustados en la roca, esmeraldas, algunas pequeñas, otras más grandes, disimuladas entre tonos oscuros. Pasé la mano y sentí el frío de la piedra, la aspereza, la densidad. Era real, muy real. Tomé una pequeña lasca, solo para confirmar después. Pero algo más llamó mi atención. En la pared más profunda, había una marca pintada con pintura roja, una línea en forma de V invertida. Mis ojos se congelaron. Ese símbolo, lo conocía, Ramón lo usaba, recuerdo haberlo visto dibujando ese mismo símbolo en cuadernos viejos cuando era niño. Una vez le pregunté qué significaba, y él respondió, sin mirarme a los ojos, es la señal de que ahí hay algo que puede cambiarte, para bien o para mal. En ese momento lo entendí. Ese símbolo era una advertencia, no sobre un peligro físico, sino sobre las consecuencias de lo que había allí. Salí de allí con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Cada paso en el sendero de regreso se sentía más lento. No llevaba solo una piedra en el bolsillo, llevaba un secreto, y tal vez, una maldición. Cuando llegué a casa, encontré a mi madre en la terraza, conversando con mi primo Jorge. Él no aparecía desde hacía meses. Dijo que estaba de paso, pero cuando me vio, su expresión cambió. Un leve apretón en los ojos, una sonrisa forzada. Entonces, ¿fuiste al lugar del mapa?, preguntó, intentando sonar casual. Guardé silencio. Él cruzó los brazos. Podemos hablar, si quieres compartir esto de forma inteligente. En ese momento, se me heló el estómago. Jorge sabía del mapa, sabía de la mina, tal vez lo supiera incluso antes que yo, y lo peor, parecía que estaba esperando el momento justo para actuar. En los días siguientes, todo se volvió más extraño. Una camioneta blanca pasaba 2 veces al día frente a la casa. Nunca vi al conductor. Encontré el buzón abierto, con los papeles del abogado fuera de orden, y una noche, el portón trasero estaba entreabierto, a pesar de que lo había cerrado con llave antes de dormir. Mi madre comenzó a ponerse ansiosa. Decía que era mejor dejar eso quieto, que tal vez era demasiado peligroso seguir con eso. Pero, ¿cómo parar? Ahora ya lo sabía. Sabía de la mina, sabía de la firma de mi tío en el documento de extracción. Sabía que Jorge sabía, y en el fondo, también sabía que esto no iba a terminar en paz. La mina ya no era solo una herencia, era una disputa, y como ya había advertido mi tío, no todo en la familia es lo que parece. Después de encontrar la carta escrita a mano por Ramón, todo cambió. La historia dejó de ser solo un descubrimiento curioso y se convirtió en una batalla por la verdad, la justicia y la supervivencia. No podía simplemente dejar que Jorge se adueñara de la mina, no después de haber leído con mis propios ojos que mi tío confiaba en mí, y temía exactamente lo que ahora estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, fui a Tunja, caminé durante horas hasta encontrar a una abogada, que me inspirara confianza, sin ningún vínculo con nuestra familia ni con el pequeño pueblo donde todo había comenzado. Encontré a la doctora Lucía Herrera, especialista en disputas de herencia y minería rural. Ella me escuchó en silencio, observó la carta, examinó el mapa, leyó con calma la anotación que decía: no dejen que Jorge se adueñe de esto. Cuando terminó, se quitó las gafas, me miró fijamente y dijo: tienes oro en las manos, o mejor dicho, esmeraldas. ¿Eso basta para proteger la mina? Si se comprueba, sí, pero prepárate. Casos como este siempre traen más barro que piedras. En los días siguientes, iniciamos un proceso preventivo ante la justicia. Solicitamos la protección judicial del área como parte del patrimonio oculto de la familia Ramírez. Reunimos pruebas de la posesión histórica del terreno, de la firma en la autorización de extracción y de la autenticidad de la carta. Hicimos todo lo que mi tío nunca pudo hacer en vida, con coraje,
Fue entonces cuando Jorge comenzó a mostrar quién era realmente. Se presentó en la casa de mi madre gritando. Dijo que yo estaba robándole su legado, amenazó con demandarme. Dijo que nadie creería en una carta amarillenta escondida en un altillo. Dijo que si quería paz, debía aceptar compartirlo todo, pero yo no quería paz, quería justicia. Días después, recibí la notificación. Jorge me demandaba, alegaba que la carta era falsa, que Ramón había confiado en el primero, y que él era el verdadero sucesor, por afinidad y cercanía familiar. Era un argumento débil, pero peligroso. La doctora Lucía respondió con firmeza: él apuesta al desgaste emocional, quiere agotarte, obligarte a rendirte, pero tú tienes los documentos, nosotros tenemos la verdad. Entonces, recomendó a un perito caligráfico. Mandamos analizar todas las cartas antiguas de Ramón, que aún estaban guardadas por mi madre, cartas que él enviaba cuando viajaba, listas de compras, notas olvidadas dentro de libros. Cada trazo, cada curva de su letra fue comparada con la carta encontrada. El informe final salió 15 días después. La caligrafía es auténtica y corresponde con un alto grado de compatibilidad a las muestras recolectadas. No se detectan indicios de manipulación ni falsificación. En la audiencia, Jorge no tuvo que decir, intentó apelar, lloró, dijo que Ramón lo había criado como a un hijo, pero el juez fue directo: los sentimientos no reemplazan los documentos. Pero él confiaba en mí, insistió Jorge, y aún así, dejó una advertencia contra ti. Respondí, la decisión llegó días después. La mina era parte del patrimonio legal de la casa, dejada por Ramón a mi madre. Todo derecho de exploración y posesión nos pertenecía exclusivamente a nosotros. Jorge perdió el caso, y con él, perdió lo que creía poder robar. Pero incluso con la victoria, no me sentía completamente en paz. Gané el derecho, gané la protección, pero heredé algo mucho más complejo, un silencio que duró 23 años, y que ahora gritaba dentro de mí. No bastaba con ganar, era necesario decidir qué hacer con todo eso, porque la verdad es que esa mina no era solo un bien material, era una historia, un legado, y tal vez, una segunda oportunidad. Después de la sentencia, pasé días mirando los papeles. La victoria estaba ahí, oficial, registrada. La mina ahora era nuestra legalmente, jurídicamente, documentalmente. Pero, ¿y espiritualmente? La verdad es que esa cueva, esas piedras, brillantes escondidas bajo la montaña, cargaban más que valor, cargaban decisiones. Mi tío podría haberlo vendido todo, podría haber explotado la mina en secreto, podría haberse hecho rico, pero eligió el silencio. Vio algo allí que no quiso convertir en dinero. Quizás vio codicia en los ojos equivocados. Quizás vio en que se convertiría Jorge. Quizás entendió temprano que algunos tesoros, cuando se revelan sin preparación, se vuelven maldición. Tardé semanas en tomar una decisión. Hablé con mi madre, con abogados, con ingenieros. Todos decían que lo mejor era vender la mina a una empresa extranjera. Millones, garantía de una vida cómoda. Pero, ¿y el legado? Entonces fui a la comunidad de Gámeza. Hablé con antiguos vecinos, con viejos amigos de mi tío, con personas que lo recordaban no como el extraño, sino como el hombre que donaba comida en silencio, que pagaba los estudios de los niños, que reparaba techos sin cobrar nada. Y lo entendí. Mi tío nunca quiso enriquecerse, él quería proteger la tierra, proteger a la familia, incluso de la propia familia. Fue ahí cuando tomé mi decisión. La mina no sería vendida, sería transformada en un proyecto comunitario, una cooperativa donde las ganancias se repartirían entre los habitantes, y la extracción se haría de forma ética, sostenible, respetando lo que Ramón tanto intentó preservar. No quería ser empresario, quería honrar, y así nació la Fundación Ramírez Verde. En los primeros meses, reactivamos el acceso con seguridad, identificamos puntos de riesgo, capacitamos a los pobladores locales, registramos formalmente la mina como patrimonio mineral con impacto social, y en el primer año, se extrajeron las primeras piedras, limpias, honestas,
en nombre de algo más grande. Hoy, cuando entro en la cueva, ya no escucho silencio, escucho pasos, escucho voces, escucho vida, y en el corazón de la montaña, en una pared marcada con una V invertida, dejé un nuevo símbolo, una pequeña placa de bronce, con una frase simple: aquí yace un hombre que protegió lo que otros intentaron robar, y dejó, en silencio, todo un futuro escondido. Ramón nunca pidió reconocimiento, pero dejó algo más valioso que esmeraldas, dejó propósito, y ahora, ese legado es nuestro.